Bueno, Imanol es suficientemente conocido, pero bueno, no obstante, bera soziologian doktorea da teologian diplomaduna, irakasle titularra da hemen, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta, bueno, beste gauzen artean, azkenengo urtetan, eta gure interesa helarazi gune izan da, krisia eta esperimentalismo demokratikoa, berrikuntza sozialean, eta sortzen ari diren praktika eta instituzionaltasun berriaren inguruan ikertu dituen gaietan ikertu izana, eta horretan sakondu duelako eta horrek eragin digu interes berezi bat. Como decía, Imanol ya es conocido, Imanol Subero Beaskoetxea, es doctor en Sociología y diplomado en Teología, profesor titular en Euskal Herriko Unibertsitatea, y bueno, hay autor y, bueno, de muchos artículos y libros, que tampoco voy a hablar de todos, pero bueno, de sociología urbana, sociología del trabajo, movimientos sociales, etcétera. Pero bueno, sobre todo, últimamente, el interés que nos ha mostrado, por el que nos parecía que era muy interesante y muy propio de traer la aproximación de alguien también de nuestro entorno, no tirar tanto de gente de fuera como hemos hecho otros años en el ámbito más filosófico, porque he investigado sobre crisis y experimentalismo democrático, sobre temas de innovación social, prácticas emergentes y el tema de la nueva institucionalidad. Entonces, bueno, ahí sí que nos aprovechamos también de una ponencia que te escuchamos en su día sobre cristianismo y justicia, y que es lo que le hemos pedido un poco que nos traiga, sobre esa aproximación propia que hace él, sobre lo que debiera ser, en contra de esa necronomía que está tan vigente hoy en día, pues todo el tema de la necesidad y las posibilidades de una economía al servicio de la vida, y que ligará con las posteriores ponencias. Entonces, Imanol, besterik gabe, seguridad da hitza, hemendik egiten dozu, eta eskerrik asko. Jarriko dut kronometroa. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko Maria zure gonbidapena atseginagatik elkarrizketa partekatzeko. Bueno, gracias a todas y a todos, gracias Iker por la invitación también. Yo fui insumiso en los años 80 al servicio militar, pero soy un insumiso muy disciplinado y María me contactó para pedirme una pequeña reflexión, compartir con vosotras una pequeña reflexión en torno a la cuestión de la economía, la vida, el malestar y los cuidados. Bueno, voy a intentarlo partiendo de una afirmación que creo que seguro que podemos compartir todas, y es que estamos sobrediagnosticadas. Yo tengo la firme convicción de que no voy a decir nada que no sepamos. Podré decirlo de otra forma o podré dar dos nombres que igual algunas no nos puedan sonar o otras sí, pero estamos sobrediagnosticadas. Y lo digo con plena conciencia de lo que digo. Yo llevo toda la vida, desde el 91 que defendí mi tesis doctoral, hasta ahora, pues diagnosticando desde las ciencias sociales la realidad. Lo he hecho en la universidad, lo he hecho en infinidad de entornos como este, lo he hecho en los últimos años de una manera más sistemática, desde el año 2014, pues en torno a los informes que hace la Fundación FOESA sobre exclusión social. Ahora mismo saldrá el informe del 25 y llevo ya mucho tiempo considerando que lo que hago, espero que la UPV no tome nota de esto y me reduzca el sueldo, lo que hago tiene una utilidad marginal decreciente. Insisto, creo que sabemos suficientemente lo que pasa en el mundo, incluso sabemos por qué pasa en el mundo. Y también, como comentaba antes con Joaquín, pues seguramente hasta tenemos ya propuestas para intentar hacer algunas cosas en el mundo. Bueno, entonces yo voy a compartir con vosotras seguramente cosas que ya conocemos, sentimos, experimentamos y nos duelen. Y básicamente cuatro ideas o cuatro momentos. Voy a intentar compartir una sensación. En segundo lugar, un diagnóstico. En tercer lugar, una reacción. Y en cuarto lugar, una propuesta. La sensación, que seguro que es compartida, es que vivimos en un tiempo atravesado por un profundo malestar. Diría por unos profundos malestares, ¿no? Hay un malestar social, existencial, político, y este malestar se expresa de formas múltiples, ¿no? Se habla, por ejemplo, en el entorno estadounidense, de muertes por desesperación, un concepto terrible.
Agnus Deaton y Ann Case han publicado un estudio demoledor sobre el incremento de las muertes por suicidios, drogadicción, alcoholismos entre la clase trabajadora blanca estadounidense, y el concepto mismo de muerte por desesperación es un concepto atroz, un concepto que debería y que seguramente nos conmueve, ¿no? Hay un incremento dramático de los problemas de salud mental, lo vemos todos los días en nuestras aulas, incluso en la universidad. No hay curso en el que no me encuentre con algunos casos graves, y cuando digo graves son graves, de personas jóvenes con situaciones terribles de salud mental. Estamos muy lejos desde la universidad pública de responder a esas problemáticas. Tenemos un servicio, o sea, hemos incorporado esa problemática en nuestra estructura, cosa que antes no ocurría, pero no lo estamos haciendo suficientemente bien. No sabemos cómo acompañar. Hay una red de escucha, de acompañamiento, hay un servicio de atención psicológica, no está funcionando. No funciona. Hay una epidemia de soledad no deseada. Parece mentira que en un mundo tan interconectado estemos hablando de eso, de que hay una soledad no deseada que está generando también muchísimo malestar y dolor. Hay un agotamiento terminal de aquellas personas que sostienen la vida en condiciones de precariedad siempre. Esto es muy importante y seguramente formaría parte del diagnóstico, pero lo digo ahora. Si pensamos en aquellas actividades, y no hablo de actividades reproductivas fuera del ámbito del mercado, si pensamos en aquellos empleos que están más cerca de la vida, de aquellos empleos, aquellas actividades económicas que tocan cuerpos, limpian cuerpos, que alimentan, que acompañan, que acarician, pensamos en quiénes están en ese espacio de la actividad laboral y pensamos en cuál es su consideración social. Seguramente todas y todos pensaríamos en mujeres de clase socioeconómica más baja, mujeres con poco capital cultural, cada vez más mujeres migradas, invisibilizadas, mal pagadas, precarizadas. En cambio, si vamos a las actividades económicas que están más alejadas, lo más alejadas posible que podamos pensar de los cuerpos, aquellas actividades que solamente tocan dinero, solo tocan ideas, y pensamos en quiénes están en ese marco, pues veríamos varones blancos viejos, varones blancos viejos con corbata, bien pagados, bien reconocidos. O sea, solo eso ya nos lleva a pensar que algo no estamos haciendo bien. O sea, aquello que cuida la vida no está cuidado, y aquello que no solamente no cuida la vida, sino que la descuida, pues está como muy reconocido, ¿no? Bueno, vivimos una red de malestares que están interconectados. Estamos desconectadas de la vida, estamos desconectadas de nuestras familias, es aberrante, aunque lo hemos normalizado tanto, que tengamos, bueno, la cantidad de años que llevamos, ¿no? Y fijaos, la gente que está en el mundo del sindicalismo lo sabe, ¿no? Hablando sobre la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. O sea, como si hubiera que conciliar algo ahí. O sea, pero ¿cómo que conciliar vida laboral y vida familiar? No hablemos ya de vida cívica, de vida social, pero ¿cómo que conciliar? ¿Conciliar qué? En todo caso, habría que poner al servicio de la vida familiar, de la vida cívica, de la vida social, la vida laboral, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido construyendo un mundo, luego diré algo más sobre esto, que no hace falta que vaya mucho más allá, ¿vale? ¿Verdad? En todo caso, esto está generando, como digo, un malestar que ya ha pasado de lo personal individual a lo social y a lo colectivo. Zygmunt Bauman, en alguno de los últimos trabajos que publicó, incluso después de muerto, lo cual ya es una cosa bastante exitosa, pues publicó un libro que es muy recomendable. Yo siempre digo a mis alumnos y alumnos que el mejor Bauman es el que publica libros que no se titulan Líquido, ¿vale? Porque, salvo Modernidad Líquida, que sí, pero los demás, en fin. Tiene un libro muy interesante, Retrotopías, donde él dice, ¿no?, que en este momento vivimos un mundo en el que las utopías están por atrás. Estamos buscando algo que... O sea, estamos ahora como en un momento de conciencia colectiva de que algo hemos perdido por el camino. Algo hemos perdido por el camino. Y estamos intentando buscar el futuro hacia atrás, ¿no? Y estas retrotopías tienen una dimensión política muy evidente hoy en día. La tienen en ese malestar que se expresa en protestas ciudadanas, protestas políticas, muchas veces de personas que se sienten abandonadas, orilladas, perdedoras de la globalización, del desarrollo. Es lo que Chantal del Sol llama a las personas que buscan arraigo frente a la emancipación, es lo que Goodman llama a los somewhere frente a los anywhere, la gente que quiere algo, quiere una raíz, quiere un espacio, quiere un reconocimiento frente a este discurso, pues, globalista, emancipador, en fin, liberador. Bueno, y esto está alimentando, pues como sabemos todas y todos, pues, muchos de los movimientos de
extrema derecha, populistas, xenófobos, que están en este momento pues definiendo el momento político en el que vivimos. Vivimos un ciclo de brutalismo que va a ser de largo recorrido. En 2008 se abrió un ciclo de indignación, de rabia, de enfado en el mundo, que se expresaba en aquel momento de una manera universalista, emancipatoria, progresista. Estamos pensando en Occupy Wall Street, en Syriza, en Podemos, en el 15M, en las primaveras árabes, en la Plaza Tahrir. Y en muy poco tiempo, y esto lo hemos detectado en los informes FOESA, del 2014 al 2019, el segundo informe FOESA, la indignación cambió de orientación. Y si en el 2014 la indignación era del pueblo contra las élites, del pueblo contra la casta, desde el 2019 es de nosotras frente a las otras, frente a quienes vienen de otros lugares. Ha habido un cambio radical de ciclo de la indignación, pero la indignación sigue ahí y va creciendo. Bueno. El diagnóstico, este sería como la sensación, el diagnóstico. Como digo, estamos sobrediagnosticadas, así que no haré otra cosa que no sea recoger rápidamente algunos diagnósticos que me parecen destacables. María hacía referencia, igual ha pasado desapercibido el apellido, a Moore, a Jason Moore, en su intervención. Jason Moore es un economista estadounidense que lleva escribiendo últimamente sobre la crisis ecosocial que vivimos de una perspectiva marxista, y él dice que el capitalismo se ha construido básicamente sobre dos fundamentos. Más conocido desde la tradición marxista es el proletariado, es la explotación de la vida humana, pero el otro fundamento es el biotariado, que llaman, que es la explotación de la vida en general. ¿Vale? Bueno. Realmente el capitalismo es como el cerdo, lo alimenta todo. Y el capitalismo es solo la última estructura de privilegio y dominación que hemos inventado los seres humanos. Antes del capitalismo había otras. La primera de todas es el patriarcado. Según antropólogas feministas como Ryan Eisler y otras, dicen que el patriarcado es un fenómeno cultural, social, político, económico, psicológico incluso, que surge allá en el año 5000 a.C. o antes de la era común. Explica sobre todo en un libro muy interesante y sobre todo muy interesante para pensar en términos de políticas y economías de la vida, que es El cáliz y la espada. Yo recomiendo mucho. Bueno, pasó algo, ya lo explica en aquel momento, y efectivamente pues empezamos a construir unas sociedades en las que la mujer dejaba de ser una igual para convertirse en una mercancía, en un producto, en algo a lo que sobre la que construir estructuras de explotación y de dominio. Luego vino el colonialismo. Y allí, pues, las sociedades europeas y las sociedades ibéricas tenemos bastante que decir, ¿vale? Siglo XIV, XV. Entre medio estaba el antropocentrismo. Empezamos a separarnos de la naturaleza. La naturaleza con puros recursos naturales, que solemos decir, ¿no? Bueno, y el último es el capitalismo. El capitalismo ha absorbido todas ellas, ¿no? Y estamos en esa estructura. Y todas las que estamos aquí somos mujeres y hombres capitalistas, mujeres y hombres coloniales, mujeres y hombres patriarcales. Todas y todos. Lo somos porque vivimos en estructuras patriarcales, coloniales y capitalistas. Y las estructuras por algo son estructuras, porque tienen una enorme capacidad de imponerse sobre las personas. Una estructura que no se impone a las personas deja de ser estructura, se debilita, ¿vale? Y si no somos estructura consciente, si no somos agencia consciente, somos estructura inconsciente. Entonces, es muy importante que pensemos lo que nos puede parecer obviedades, es decir, estamos sobrediagnosticadas, pero es muy bueno que recuperemos algunos diagnósticos, ¿no? Y esos diagnósticos nos hablan, pues, otra vez Bauman, de vidas desperdiciadas. Ilya Trojanov dice que es mucha la gente en este planeta considerada superflua desde la perspectiva de economistas, organizaciones internacionales y élites globales. Saskia Sassen describe una economía global fundada sobre la brutalidad y las expulsiones de poblaciones enteras. Hay un montón de diagnósticos, no voy a entrar, bueno, hacía mucho antes Peter Berger hablaba de pirámides de sacrificio, que está en la base de la modernidad tanto capitalista como comunista. Didier Fassin habla, pues, de vidas que merecen ser vividas y consideradas y otras que no. Judith Butler habla de vidas que merecen ser lloradas y otras que no. O sea, hay un montón de diagnósticos que nos dicen que hemos hecho una escisión profundísima en nuestras sociedades entre aquellas vidas que merecen la pena y aquellas que no. Aquellas vidas por las que merece la pena preocuparnos y aquellas otras por las que no. Bembe habla de la necropolítica, Nancy Fraser habla del capitalismo caníbal.
yo humildemente en los últimos tiempos, y es lo que me sorprende, que haya tenido una cierta recepción en muchos lugares, pero bueno, hablo de necronomía, una economía al servicio de la muerte. Bueno, hablamos de un mundo desajustado, como decía Amin Maalouf en un libro pues, muy interesante, pero es un desajuste que no es nuevo. Peter Berger también hablaba hace años, en el año 74, del siglo pasado, un mundo sin hogar. Si yo tuviera que encajar todas estas piezas de diagnóstico y darles una especie como de nombre, un cierto pegamento, yo diría que hemos construido un mundo basado en la adaptación inversa. El concepto de adaptación inversa es un concepto que desarrolló un filósofo de la tecnología, Landon Wiener, en un libro muy interesante, Tecnología Política, y él dice que la tecnología que hemos desarrollado tiene una especie de efecto fáustico, ¿no? Y es que, a pesar de que es pura creación nuestra, hasta que no creamos esa tecnología no existe, y sin embargo, una vez creada, empieza a imponer condiciones sobre las personas que las hemos creado, ¿no? Esta adaptación inversa y, por tanto, los medios acaban por convertirse en fines. No pondré ejemplos, pero cualquiera podemos pensar en lo que ha supuesto el correo electrónico, por ejemplo. Correo electrónico que debería facilitarnos y liberarnos tiempo, porque ya no tenemos que dedicar tanto tiempo a la comunicación, es mucho más, hay que estar más atentas si lo que hacemos es enviar una paloma mensajera o escribir una carta o un cuervo como el Juego de Tronos, ¿vale? Y sin embargo, no hemos ahorrado ni un segundo, al contrario, estamos mucho más ocupados por la comunicación, pero nos pasa con el coche privado también. El coche debería habernos facilitado la vida. Si antes tardábamos un montón para hacer un viaje, ahora tardamos menos, liberamos tiempo. Nunca liberamos tiempo. Jamás liberamos tiempo. Porque el tiempo es el último gran territorio de conquista del capitalismo. O sea, extraer valor de nuestro tiempo es lo que sustenta las economías capitalistas. El capitalismo jamás nos va a permitir liberar tiempo. Jamás. Jamás. Porque el tiempo es oro. Como decía Benjamin Franklin en sus cartas a un joven comerciante, ¿vale? El tiempo es oro. Entonces hay una adaptación inversa generalizada. Lo que hacemos es poner todo al servicio de la producción y nada al servicio de la vida. Hubo ya una mujer tenía que ser, yo cada vez estoy más enfadado con la formación que he tenido en toda mi carrera y sobre todo en mi carrera como sociólogo, en la que apenas me han hablado de ninguna mujer, y cada vez estoy más agradecido, gracias sobre todo a compañeras feministas con las que trabajo y vivo, el haber descubierto cantidad de mujeres que nos están diciendo, nos están iluminando lo que el discurso dominante oscurece, ¿no? Y ya hubo una mujer en el momento apoteósico, prometeico, de la construcción del mundo moderno, que es toda esa época de la revolución industrial, que ya nos hizo una advertencia. Dijo, ojo, que estáis creando un mundo desde un poder como nunca hemos conocido, vais a poder hacer cosas increíbles, pero ese mundo se va a autonomizar y os va a poner condiciones. Y esa mujer era Mary Shelley, una chavalita, jovencísima, que escribe uno de los relatos que mejor explican lo que nos viene pasando desde hace mucho tiempo, que es Frankenstein. Frankenstein, subtítulo, o el moderno Prometeo. Lo que hace Mary Shelley es recuperar el viejo mito griego de Prometeo, el que roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, para convertirnos prácticamente en dioses, pero le da un poco de vuelta y dice, ojo, que esa criatura que hemos construido, que solo existe porque la hemos construido, que además la hemos construido de la nada, desde la muerte hemos creado vida. En fin, ¿qué mayor aspiración podemos tener, ¿no? ¿Qué mayor poder podemos demostrar? Pues ojo, que esa criatura nos va a poner condiciones. Y efectivamente, la criatura, Frankenstein, porque Frankenstein es el doctor y no la criatura que no tiene nombre, pues le pone condiciones al doctor. Bueno, hemos creado un mundo de adaptación inversa, un mundo en el que tenemos la sensación de que las cosas nos superan. Yo creo que es una sensación que tenemos todas. Nos supera, todo nos supera. O sea, no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y a veces que dices, bueno, pero, en fin, esto debería ser más fácil, ¿no? Desde la sociología tenemos muy claro que todo es una construcción social. Si existe es porque lo hemos construido, más allá de los elementos básicos de la biología, de la organicidad, pero todo lo demás es una construcción social. O sea, debería ser fácil. Lo mismo que lo hemos construido, pues no es tan fácil. Una vez que lo hemos construido, se ha objetivado y se convierte en algo que, como digo, se nos impone, ¿no? Y esto lo hemos hecho un poco sin dar, porque no nos dábamos cuenta de lo que perdíamos cuando ganábamos. Esto es un poco como los juegos de las maquinitas de los bares, ¿no? Que hay mucho ruido y salen cosas y tal, pero tú vas perdiendo en realidad siempre, pero parece que ganas, ¿no?
Y hemos ganado mucho, sobre todo algunas, y sobre todo algunos. Yo, como varón, blanco, occidental, y más que occidental, además vasco, una zona muy chula para vivir, muy maja, de 64 años, con capital social, capital intelectual, a mí el mundo me va bien. O sea, es más, a mí me da mucho miedo el cambio, porque a mí el mundo ya me va bien. No solo me va bien, me va excelentemente bien. Entonces, yo veo un mundo, jolín, que está súper bien, y como yo, mucha gente, ¿no? Pero claro, es un mundo que está construido sobre una base de sufrimiento, sobre una base de colonial brutal. Vivimos acumulación por desposesión, que dice David Harvey. No digo nada que no sepamos, ¿vale? No digo nada que no sintamos, solamente lo estoy verbalizando otra vez, ¿no? Vivimos un mundo que no mira los restos que vamos dejando en este mundo, ¿no? Y esto lo discutía un montón, por ejemplo, perdón que cuente esta anécdota, ¿no? Elaborando el último informe FUES, al que saldrá ahora, se presentará en noviembre, ¿no? Yo les decía a mis compañeros y compañeras que hacen los informes, los capítulos más analíticos, ¿no? Pues de políticas sociales, políticas de no sé qué, rentas mínimas, no sé qué, estructura social. Yo les decía, ¿vamos a seguir contando pobres como siempre? ¿O vamos a analizar procesos? Porque si seguimos contando pobres como siempre, diríamos, pues sube un poco, baja un poco, aquí no sé qué, se desplaza así. Porque, claro, luego escuchamos cosas como el domingo pasado estaba en casa comiendo con una amiga que venía al monte y en la SER. Pues un estudio que dice que, oye, la gente, sobre todo las mujeres migradas en precariedad, joder, tienen muy mala salud mental, tienen bastante peor y muchas dificultades para acceder a la vivienda. Yo decía, pero ¿de verdad? O sea, yo no me había enterado hasta ahora. Pero ¿cómo puede ser, no? Entonces, estamos un poco, o sea, nos cuesta mucho mirar aquello que vamos dejando atrás porque a mí, al menos, ya me va bien. Y aquí habría que hacer un poco el ejercicio al que nos invitaba Walter Benjamin cuando decía que el ángel de la historia camina de espaldas, ¿no? Entonces, démonos la vuelta y veamos lo que vamos dejando atrás. Y veremos que no hay producto de cultura que no sea también producto de barbarie. Vamos dejando barbarie a nuestro paso, ¿no? Y aquí la economía tiene mucha culpa. Hay algún economista presente, él o ella no, pero la economía sí. Hemos construido, o sea, la economía moderna es una maravillosa máquina de crear ficciones. Carl Polanyi lo explicaba perfectamente en la Gran Transformación. O sea, el capitalismo se ha dedicado a inventar mercancías ficticias. Lo decía un poco María en su presentación también, ¿no? O sea, la gran fuerza que tiene el sistema económico, la economía capitalista, es que puede convertir en mercancía todo. Que no es más que, otra vez, recuperar el viejo mito griego del rey Midas. Spoiler, no acaba bien. De entrada sí. O sea, convertir todo en oro es que es una maravilla. Yo estoy segura de que a cualquier chavalillo le digamos, oye, ¿qué te parecería un superpoder que si tocas algo lo conviertes en euros? Venga, ¿dónde hay que...? Ya, pero es todo, ¿eh? Es todo. Y es muy fácil, es muy difícil decir, uy, esto no lo voy a tocar. Pero cachis la mar, ¿no? Entonces, el capitalismo tiene esa capacidad taumatúrgica de convertirlo todo en riqueza. Todo, en riqueza monetaria. Y eso ningún otro sistema ha conseguido hacerlo. Y intenta hacerlo con todo. Con todo. Y aquí, pues, el fundador de la economía moderna, Adam Smith, pues nos engañó. Todas recordamos pues, lo que dice en La riqueza de las naciones, de cómo se genera la riqueza, ¿no? Y básicamente se genera por el interés en el mercado. Y él tiene aquella famosa frase que dice, no esperes conseguir tu cena de la benevolencia del carnicero, ni del panadero, ni del tabernero, sino de su interés. Entonces, ¿cómo consigo yo mi cena en este escenario del capitalismo? Tú vas al mercado y a través del dinero tientas el interés de quien tiene un producto que a ti te interesa y entonces tú consigues tu carne, tu cerveza y tu pan en el mercado.
y así consigues tu cena. Bueno, hay una periodista económica de un periódico noruego, Catherine Marsal, que publicó un libro hace unos años, yo no hago más que publicitarlo, espero que algún día se entere y me invite a algo, que es ¿quién le hacía la cena a Adam Smith? Ya se hace una pregunta ingenua, y es ¿quién le hacía de verdad la cena a Adam Smith? ¿Se la hacía el panadero? ¿Se la hacía el carnicero? ¿Se la hacía el taberno? No. La cena a Adam Smith, ni siquiera él seguro. Bueno, supongamos que él compraba los productos en el mercado, pero quien le hacía la cena, es decir, quien le cuidaba, quien tocaba su cuerpo, quien se preocupaba por él realmente, era su madre viuda, estuvo siempre cuidándole hasta que falleció, y luego una sobrina soltera que también le acompañó hasta que murió. Entonces, hemos distorsionado tanto nuestra mirada que cuando lo pensamos, o al menos cuando lo pienso, me sorprende. ¿Pero cómo hemos podido dejarnos engañar tanto? Pues ha ocurrido, ¿no? Y ha ocurrido en buena parte por algo que también, de lo que también nos advertían los griegos, que parece que nos advertían de todo, ¿no? Que era esto de la ibris, el prometeísmo, la desmesura. Los seres humanos somos muy difíciles de contentar. Somos muy difíciles de contener. Y durante mucho tiempo nuestra desmesura ha estado contenida primero por la escasez. Luego, pues por toda una serie de normas coercitivas que tenían que ver con la religión, con la tradición. Y hemos estado muy contenidas, muy contenidas. Pero el capitalismo no quiere que nos contengamos. Cuando venía para acá andando del bus, he visto un anuncio de una empresa de supermercados y el anuncio decía: puedes tenerlo todo sin perder nada. Vale la pena. ¿La pena de quién? Entonces, esa idea es una idea potentísima, ¿no? Como aquella otra idea que defendía Lotería, creo que era Lotería Nacional, así, eso de no tenemos sueños baratos. ¿Para quién son caros nuestros sueños que no son baratos? Entonces, el capitalismo no quiere que nos contengamos. No quiere que nos contengamos. De hecho, el capitalismo es una máquina metastática. Lo que busca es crecer, y crecer, y crecer, y crecer en un mundo limitado. Vale, la reacción a todo esto. La reacción, como digo, es el malestar. Pero Remedios Zafra, una escritora y ensayista que ha trabajado mucho sobre los temas de las industrias culturales, tiene tiene varios textos de sus libros muy chulos donde ella habla del malestar bueno. Hay un malestar bueno y hay un bienestar malo. También hay un malestar malo. Pero hay un malestar bueno, que es seguramente el que sentimos quienes estamos aquí. Si lo que sintiéramos fuera bienestar, todo el rato no estaríamos aquí. De verdad. Vamos a estar aquí escuchando estas cosas. Entonces, estamos aquí porque sentimos malestar, porque no estamos a gusto en lo que pasa en el mundo, porque nos duele el mundo, porque nos duele lo que está el genocidio de Gaza, como se ha dicho, porque nos duele lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? Y ese malestar queremos que sea un malestar bueno, queremos que sea un malestar que no nos lleve a la angustia, al miedo, a la decepción, a la inoperancia, que sea una incomodidad que no nos paralice, sino al contrario, que nos mueva, que nos movilice. Es decir, que sea un malestar que actúe en primer lugar como un sistema lúcido, como un síntoma lúcido, perdón, de lo que está pasando, ¿no? Tenemos que escuchar nuestros malestares, ¿no? Que nos incomode y que esa incomodidad haga que salgamos de eso que hemos llamado a veces la zona de confort, que también es otro bueno. El otro día Victoria Martín, una humorista, decía: ¿pero qué mundo es este en el que hemos hecho del confort algo malo, ¿no? Porque tienes que salir del confort. Bueno, el confort capitalista sí, ¿vale? Pero bueno, una incomodidad que no nos reconcilie con la realidad, ¿no? Y un malestar que nos haga reconciliarnos con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Que en lugar de aislarnos, pues se convierta en energía colectiva, ¿no? Un malestar bueno. Yo creo que este malestar bueno es aquello a lo que llamamos indignación en 2010. La indignación de 2010 era un malestar bueno. La gente que decía, ya está bien, esto no puede seguir así, y reaccionaba.
Malestar bueno es lo que estamos sintiendo estos días y haciendo en torno a Gaza. Ya sé que esto es muy disputado y sobre todo es muy disputado con las instituciones públicas. Pero lo que hicimos cuando la Vuelta Ciclista a España llegó a Bilbao fue una expresión de malestar bueno. Y yo estoy muy contenta de haber participado en ello. Y no hubo violencia. No hubo violencia, hubo fuerza. Es un malestar que moviliza. Y el malestar bueno puede ser, o sea, es un malestar que yo creo que coincide con algo que escribía Marcuse dicen que es su último texto antes de morir, en el año 79, lo publicó El Viejo Topo en aquellos tiempos. Marcuse hablaba de que él optaba por y percibía una rebelión del instinto de vida contra el instinto de muerte socialmente organizado. Este es el malestar bueno en el que yo estoy pensando. Y el malestar bueno es como una especie de grieta que permite que surja algo que yo creo, y paso ya a la cuarta cuestión y voy terminando, que surja algo que yo creo que es fundamental para poder ir moviendo esta economía de la muerte, este sistema que mata, hacia otro lugar, que es la interrupción. Lo decía antes, vivimos en estructuras de dominación y privilegio. Si esas estructuras no son pensadas y no nos convertimos en agentes que cuestionan nuestra propia participación en esas estructuras, se convierten en estructuras que siguen funcionando. Y todo lo que no interrumpe un sistema lo alimenta. Todo lo que no interrumpe lo alimenta. Los sistemas tienen mucha autonomía para funcionar. Y todo lo que no interrumpe lo alimenta. Yo creo que tenemos que experimentar, estamos en laboratorios, la interrupción. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me causa malestar a mí directamente o me causa malestar vicario porque veo que está fastidiando vidas en otros lugares? ¿Cómo colaboro yo con ello? ¿Y qué puedo hacer para no seguir colaborando? La desobediencia civil, la no colaboración, el boicot, la huelga, son herramientas que hemos manejado históricamente, los movimientos sociales, el movimiento obrero, para enfrentarnos a los sistemas de dominación. No hay que inventar nada. Pero el boicot, la huelga, los ayunos, las huelgas de hambre, todo lo que sea interrumpir la normalidad es lo que el sistema no soporta. El sistema no soporta. Me pongo naif y luego intento ponerme un poco más político, ¿vale? Cuando estudiaba sociología, después de fracasar intentando estudiar abogado economista en la Universidad de Deusto, en el año 80, hicimos una pintada debajo del puente de Deusto que decía, ¿te imaginas que hay una guerra y no vamos nadie? Estamos súper contentos de hacerlo. Entonces, un profesor, no diré su nombre porque todavía vive, dio la pintada y al de unos días dijo, he visto una pintada debajo del puente de Deusto que pone, ¿te imaginas que hay una guerra y no vamos nadie? Pues ya me imagino quiénes lo habréis hecho. Dijo, si hay una guerra y no vais nadie, ganarán los rusos. Le dijimos, bueno, a ver si sabemos escribirlo en ruso también, ¿vale? Pero, vale. La idea creo que es una idea potente. ¿Te imaginas que hay una guerra y no vamos nadie? ¿Te imaginas que abren un Primark en un edificio público? En un edificio público. Abren un Primark, que es una expresión atroz del consumismo, del usar y tirar, que sabemos todo el agua que cuesta fabricar una camiseta, que sabemos a dónde va todo eso, que sabemos las condiciones esclavas en las que se produce. Y en un edificio público dejamos espacio para un Primark. Bueno, tendrían que hacérselo mirar a las instituciones, ¿vale? Pero, ¿te imaginas que abren un Primark y no vamos nadie? ¿Te imaginas que Amazon saca un Prime no sé qué de tal y no compramos nadie? ¿Te imaginas qué? Ya no me diréis, ya, vale, bueno, muy bien, vale, está bien, está bajando la glucosa, tómate algo para que esto, ¿no? Pero es que es así.
Tan sencillo como eso. Es verdad, o sea, la interrupción es muy potente. La interrupción tiene, insisto, no digo nada que no sepamos, ni nada que no queramos, y digo mucho más de lo que hago, ¿vale? O sea, no estoy aquí riñendo ni poniendo nada, ¿no? Pero la interrupción es muy potente. La interrupción tiene un componente ético, en primer lugar. Es súper chulo ver que puedes interrumpir. Lo vivimos el otro día con lo de la vuelta. O sea, cuando yo me cruzaba con la gente por la acera, o sea, la satisfacción que había, es decir, "Jo, hemos conseguido algo". Tiene un sentido profundamente ético, porque nos permite ver que efectivamente hay cosas que no tienen por qué continuar, que podemos hacer cosas, ¿no? Tiene también un sentido político. Lo he dicho antes. O sea, que nadie le diga a una trabajadora, a un trabajador, que interrumpir el trabajo en una protesta no es relevante, por favor. No creo que hagamos eso. O sea, la historia, lo mejor de nuestra historia, se juega en esas interrupciones. La huelga de mujeres en la industria textil en Virginia, en Kentucky, que da lugar a ese maravilloso lema del pan y rosas. Es una maravilla. La interrupción es potente, ¿no? Y es verdad que aquí estamos siempre en esa tensión entre estructura y agencia. ¿De qué vale que yo interrumpa nada si solo lo hago yo? Pues es verdad. Eso es inapelable. Si solo una persona interrumpe algo, seguramente no va a servir de nada. O sí, vete a saber. Es que a mí lo pensaba estos días, ¿no? Otra vez, viniendo por aquí, bueno, estoy viendo desde aquí. Tenemos la ciudad plagada de carteles con caras de individuos. ¿Por qué ponemos la cara de una mujer o de un hombre en un cartel? Si es un individuo. ¿Por qué? Entonces, de pronto o sea, a veces damos mucha relevancia a la aportación individual, pero cuando hablamos de acción política, le quitamos toda relevancia. ¿Qué vale que una haga? Es lo mismo. Es fundamental que cada una haga. Hombre, que no haga sin más. Tenemos que colectivizar, pero es fundamental. Salgamos por fin, por Dios, de la rotonda paralizante de la agencia y la estructura, del individual y lo colectivo. No hay nada colectivo que no empiece por individual. No hay nada estructural que no empiece por la agencia. ¿Te imaginas que hay una guerra y no vamos nadie? Vale, ¿te imaginas que mañana tomamos el Palacio de Invierno y no vamos nadie? Eso es muy importante, ¿no? La interrupción personal. Y ahí tenemos que hacérnoslo mirar. Ya sé que teorizamos mucho y seguramente además hay que hacerlo sobre los miedos que tenemos. Yo creo que miedos tienen otras y otros. Aquí tenemos todavía una cierta reserva de seguridad que nos debería permitir superar algunos miedos, al menos a mí, ¿vale? Yo no me meto en la vida de nadie más, ¿no? Es un debate que tenemos muchas veces en los movimientos sociales. Cuando se planteó la huelga feminista, a mí me consta que hubo un debate muy fuerte en el movimiento feminista en Bilbao, porque había mujeres feministas que decían, ya, pero hay muchas mujeres que no pueden hacer huelga. Y es verdad. Pues que no hagan huelga. Que haga huelga quien puede, pero no vamos a paralizar algo porque hay alguien que no puede. Y otra vez vuelvo a la historia del movimiento obrero. En un montón de huelgas obreras ha habido obreros que no han podido hacer huelga. Pero quien puede, que haga. Y esto me suena a algo que dijo Aznar y no quiero que conste en acta. ¿Vale? Pero quien puede, que haga para el bien, no para el mal, ¿no? Bueno, entonces, la interrupción es fundamental. Y hay que ir a interrupciones comunitarias, y hay que ir a interrupciones políticas, y hay que plantear una política de las interrupciones. Yo cada vez más, como herramienta de evaluación para mí misma en la vida y para los lugares en los que estoy, es ¿qué hemos interrumpido este año? Iba a decir que hemos interrumpido hoy, eso es mucho. ¿Qué hemos interrumpido este año? O sea, si no interrumpimos nada, estamos alimentando el sistema. Punto. Vale, y esta interrupción tiene que ir un poco al servicio de cambiar el ritmo de la vida, ¿no? Y me lo planteaba María y se plantea también se ha planteado en las presentaciones. De alguna manera, la idea de cuidado, de cuidar la vida, de poner la vida en el centro, se ha convertido como una especie de alternativa o de escenario de otra vida, ¿no? Una especie de lugar hacia el que deberíamos ir con la interrupción, ¿no?
De hecho, hay mucha gente que lo está haciendo, muchas obligada. Hay gente que deja de perseguir determinados objetivos profesionales porque tiene que cuidar o porque quiere cuidar. En mi departamento de sociología, yo lo planteé hace un montón de años. Yo les dije, ¿no os parece extraño, curiosamente extraño, que en toda la historia de los 2 departamentos de sociología que ha habido en la UPV, solo haya habido una mujer catedrática? Como supongo que no... ¿Y no os parece extraño que se haya jubilado y que no haya ninguna mujer catedrática en este momento? Y que todas las cátedras que van a salir en los próximos años sean para hombres. Como supongo que no pensaremos que es porque somos más listos que ellas, ni más trabajadores, esto tendríamos que hacernoslo mirar. Y yo hice una propuesta, que nadie, que ningún varón optemos a cátedra hasta que no haya una mujer catedrática. Con mucho éxito. O sea, no. Han seguido saliendo cátedras de varones por un tubo. Las mujeres interrumpen permanentemente la vida para cuidar. Lo hacen por un sistema, porque también hay que elegir, hay que poder elegir no cuidar, ¿vale? Lo hacen por un sistema que las obliga a cuidar porque no quiere parar el resto del sistema. Entonces, tenemos que parar para cuidar, para cuidarnos. También eso lo hacemos. En la UPV, nadie lo sabe bien, que no es el peor trabajo del mundo. Mi aita y mi ama eran panaderos y panadero y panadera de pueblo. Y yo sé lo que es trabajar en la panadería, levantarte a las 2:30 de la madrugada para hacer el pan, luego repartirlo. Yo estoy lejísimos de eso, ¿vale? Y sin embargo, hay un montón de gente agarrándose a las prejubilaciones, sobre todo cuando estaban incluso respaldadas económicamente. Hay un montón de gente que ha volado con 60 años o con 61 de la UPV. Porque quieren desconectar, porque están no sé qué. Y eso pasa en todos los sitios. Queremos desconectar, queremos interrumpir. Temporal, no sé qué, no sé cuántos. Pues tenemos que interrumpir por nuestra propia salud. Pero tenemos que interrumpir, sería lo bueno, por la salud de todas y de todos. Tenemos que interrumpir para cuidarnos, tenemos que interrumpir para cuidar. ¿Y para cuidar qué? Pues a mí aquí siempre me ha gustado mucho una definición que hacían Joan Tronto y Bernice Fischer en 1990 sobre el cuidado. Ellas decían, el cuidado es, y leo textualmente, una actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos para entretejerlo en una red compleja que sustenta la vida. Por tanto, cuidarlo todo. El cuidar no solamente es el autocuidado, que también, que a veces ahí también nos pasamos un poquillo de frenada, es cuidar todo, es cuidar la vida. Vale. Tronto lo ha trabajado un montón, con democracia y cuidado, no voy a entrar en ello. Ella dice que tenemos que ir hacia una democracia del cuidado, una caring democracy, en la que haya como 5 fases: preocuparse por, caring about, asumir la responsabilidad o cuidar de, la tercera sería actuar o administrar el cuidado, la cuarta sería recibir el cuidado y la última sería con cuidar o cuidar colectivamente con justicia. Bueno, tenemos que ir en esa dirección. El problema es que el modelo capitalista, como digo, lo que busca es que nos descuidemos, busca que nos descuidemos en todo. Si nos descuidamos en alimentación, fenomenal, porque consumiremos un montón de mierda. Nos descuidamos con el trabajo también porque tenemos que tomar ansiolíticos, no sé cuántos. O sea, estamos todo el día descuidándonos. Si descuidamos la naturaleza, mejor, porque así no haremos contabilidad y seguiremos externalizando. El capitalismo es una auténtica herramienta de funcionar al descuido. Es un descuidero. Bueno, pues tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar. Tenemos que apostar por activar, como dice Tronto, la revolución del concuidar. Y para ello, y ahora sí que ya termino, Tronto enfatiza la dimensión moral del cuidar y dice que cuidar nos hace ser personas más atentas. Esto es muy importante también, es que me sale cada línea, me da... Actuar éticamente no es actuar bien. Actuar éticamente no es acertar. Actuar éticamente es pensar con atención. Es parar el piloto automático. Hay un autor, Anthony Weston, que habla del pensamiento atento. Desconectar pilotos automáticos. Si habláramos ahora del entorno digital en el que estamos, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Estamos en
en la era de la interrupción, pero de la mala interrupción, del no pensar, del no dedicar tiempo, de hacer scroll todo el rato, de estar todo un montón de inputs, ¿no? Bueno, tenemos que ser más atentas, más responsables, más competentes, dice ella, y más responsivas. Y termino con este concepto, el concepto de responsabilidad. Es un concepto que está desarrollando mucho últimamente un sociólogo que yo leí su primer libro, Resonancia, que igual habéis leído muchas y muchos. La idea está de resonancia, ¿no? Tenemos que aprender a resonar con el mundo. A mí me costó un montón leer el libro, o sea, dije, algo es bueno, pero luego ha sacado un par de ellos interesantes, uno sobre la aceleración, y sobre todo tiene uno que, bueno, me arriesgo, creo que se está grabando y me pasarán, la policía del copyright me meterá mano, pero si queréis os lo mando en PDF. Se titula Lo indisponible. Lo indisponible. Lo indisponible es un libro que tenemos que leer todas. Creo, en mi opinión hay muchas que hay que leer, pero Lo indisponible. Y él dice que el problema del capitalismo moderno es que nos ha dicho que todo tiene que estar a plena disponibilidad. Todo. Y él, en cambio, dice que lo que tenemos es que alimentar la idea de indisponibilidad. Las cosas importantes de la vida son indisponibles. A pesar de que el capitalismo dice que podemos comprar alegría, placer, amistad y tal, es mentira. Lo indisponible es lo mejor de la vida y no podemos controlarlo. Tenemos que buscar relaciones responsivas, relaciones resonantes con las cosas importantes de la vida, ¿no? Como dice él, podemos comprar un safari en África para tener la experiencia, otro concepto maravilloso del capitalismo actual, la experiencia, ¿no? Hoy todo nos ofrece experiencias. Puedes pagar un pastón por un safari en África y luego llegar ahí y hay 30.000 Land Rovers, 80.000 cámaras de fotos y un león dormido en el cañaveral que solo hace así, te mira y se baja para abajo, ¿no? Has tirado el dinero. O sea, hay experiencias que no podemos pagar. Y el capitalismo nos ha engañado por esa vía, ¿no? Entonces tenemos que buscar o alimentar la indisponibilidad de la vida. Y alimentar la indisponibilidad es básicamente asumir la vulnerabilidad. La fragilidad, la incertidumbre y dejarnos acompañar por otras personas en la misma situación. Somos animales vulnerables y dependientes. Y para pasar del malestar al cuidado, pues básicamente tenemos que descentrar este mundo pues, que actúa contra la vida y desplazarlo hacia un horizonte en el que la vulnerabilidad compartida no sea un problema a negar, sino la base de una nueva ética y política. Claro, me diréis, háblale de esto a Trump, que se pone como una fiera porque... Qué imagen más maravillosa, ¿eh? Lo de la escalera mecánica, ¿habéis visto? Pero más que se le para, que ya es genial, porque hace así, es que hay una toma desde un lado y se ve que él está parado y en la escalera de lado va subiendo uno y tal. Es lo que yo creo que más le fastidió, ¿no? No tanto que se le pare a él, sino que otra gente seguía subiendo, ¿no? Claro, háblale de esto a Trump. O háblale de esto a quien tiene que hacer una contabilidad anual en una administración para decir, pues el turismo ha crecido un 3% este año. Dile que no tiene que crecer. Dile que no es importante que crezca, al contrario, que es mejor que no crezca. Dile esto, ¿no? O dile esto a quien está gestionando una cooperativa, una empresa, y tiene que, sobre todo si tiene accionistas, pues tiene que decirle que efectivamente este año o el año que viene hay una previsión de crecimiento de él. Háblale de esto, Zubero, y a ver qué te dice, ¿no? Pues me dirán que soy un gilipollas, ya lo sé. Pero bueno, lo tengo que decir. Entonces yo creo que tenemos que reimaginar la economía al servicio de la vida y esto pues comienza allí donde hay personas y comunidades que deciden cuidarse mutuamente, cuidar la tierra que habitan, cuidar la sociedad en la que viven, desde lo cercano, desde lo concreto. Yo creo que ahí es donde se abre la posibilidad de otro mundo posible, pues empezando por una cierta interrupción y continuando con una interrupción pues, colectiva o colectivizada. Bueno, perdón por el rollo, perdón por decir las cosas que ya sabemos. Esto es un poco lo que quería compartir con vosotras y vosotros.